Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Jessica Lunsford. Jessica Marie Lunsford nació el 6 de octubre de 1995 en Bellevue, condado de Gaston, Carolina del Norte, Estados Unidos. Aunque tuvo algunos medios hermanos mayores de una relación previa de su padre, fue la única hija de la pareja conformada por Mark Alan Lunsford y Angela Wright, quienes desde pequeña acostumbraron a llamarla Jessie. Se dice que el nacimiento de Jessie fue una especie de milagro, pues a lo largo de su matrimonio con Mark, Angela sufrió al menos 7 pérdidas espontáneas, hasta que finalmente pudo llevar a feliz término su 8º embarazo. Así que la llegada de la bebé fue motivo de celebración para la familia. Pero esa alegría desbordante duró poco, pues los padres de Jessie se separaron cuando ella tenía apenas 1 año. Tras una amarga disputa, Mark obtuvo la custodia de la niña y cuando Jessie tenía unos 5 años, se la llevó con él a casa de sus padres, Archie y Ruth Lunsford, quienes vivían en un remolque de doble ancho, situado en un pintoresco parque de casas rodantes en Homosassa, condado de Citrus, Florida. Allí creció feliz bajo los cuidados amorosos de su padre y sus abuelos. La ruptura de los padres de la pequeña no se dio en los mejores términos, y con el tiempo comenzaron a surgir acusaciones de ambas partes. Lo cierto es que la madre de Jessica tuvo poca presencia en la vida de su hija. La mujer se casó en segundas nupcias con Lonnie Bryant y adoptó el apellido de su nuevo esposo, por lo que en adelante fue conocida como Angela Bryant. Pero los problemas familiares parecían no haber hecho mella en el carácter de Jessica. Sus allegados la describieron como una niña dulce, de sonrisa radiante y muy enérgica, que disfrutaba las actividades al aire libre y jugar en el jardín con la mascota de la familia, un perrito mestizo llamado Corky. También era conocida por ser muy cariñosa y apegada a su padre y abuelos. Mark se ganaba la vida como conductor de un camión de volteo para una compañía llamada Dirt Boys, y era común que Jessica lo llamara al trabajo solo para saber cómo estaba o simplemente para decirle que lo amaba. Padre e hija eran muy unidos y les encantaba pasar tiempo juntos. Incluso ocasionalmente la llevaba a su trabajo, donde todos la trataban como una verdadera princesa. Según algunas reseñas, Mark solía llevarla a pasear en su motocicleta, y ocasionalmente visitaban un local donde hacían karaoke, para que Jessica pudiera dar rienda suelta a su pasión por el canto. La pequeña le decía a todos que de grande sería una cantante famosa, una diseñadora de modas o nadadora olímpica. Pero como toda niña, Jessica adoraba jugar con muñecas. Una de sus actividades favoritas era ir con su abuela Ruth a comprar telas para, entre ambas, confeccionar hermosos trajes en miniatura para vestirlas. También sentía fascinación por los animales de peluche, los cuales coleccionaba para decorar su habitación. Uno de sus favoritos era un delfín de color morado que Mark ganó para ella en una feria del condado. Jessie había transformado su dormitorio en una especie de santuario, donde se sentía segura junto a sus adorados juguetes. Sin embargo,
Debido a su temor a la oscuridad, tenía varias lamparitas de diseños infantiles que dejaba encendidas en las noches cuando se iba a dormir. William Loverley, pastor de la iglesia bautista Coats of Faith, donde la familia se congregaba, afirmó que Jessica era extrovertida y amigable, pero tímida en muchos aspectos, especialmente con los extraños. La pequeña era muy consciente de sus responsabilidades escolares y también estaba comprometida con la iglesia. De hecho, formaba parte del grupo religioso King's Kids. Y para principios de febrero de 2005, la niña de 9 años se preparaba para participar en un concurso de declamación de pasajes bíblicos. Pero la vida de la amigable y confiada Jessie estaba por dar un giro trágico cuando, sin saberlo, se convirtió en el blanco de un monstruo que acechaba en silencio y quien, cuando nadie lo esperaba, irrumpió en el mundo mágico que los seres queridos de la niña habían construido a su alrededor para destruir para siempre sus sueños e ilusiones. El miércoles 25 de febrero de 2005 comenzó como un día normal en el hogar de los Lunsford. Temprano en la tarde, Jessie acudió a la iglesia para ensayar con miras a su participación en el concurso de declamación. Alrededor de las 6 estaba de regreso en casa, y como tantas otras veces ayudó a Mark a preparar la cena. Después de cenar, padre e hija compartieron durante un par de horas. Después de eso, Mark se alistó para salir, ya que después de estar mucho tiempo solo, finalmente había conocido a una mujer y esa noche tenía una cita con ella. Antes de irse, Jessie le dio un gran abrazo y un beso de buenas noches, pues seguramente ella estaría dormida cuando él regresara. Cuando Mark no estaba, era la abuela quien se encargaba de acostar a Jessie. Ambas fueron a la habitación de la niña, buscaron la ropa que ella usaría al día siguiente para ir a la escuela y después de meterla a la cama y cubrirla con una manta, Ruth le dio un beso de buenas noches y se retiró a su habitación. Jamás imaginó que esa sería la última vez que vería a su querida nieta. Alrededor de las 4 de la madrugada del jueves 26 de febrero, Corky se movió algo inquieto por la casa. Aunque no ladró, logró despertar a Archie, quien se levantó y le abrió la puerta trasera para que saliera. Luego el anciano volvió a entrar a la casa y, según relatos posteriores, en ese momento no notó nada extraño o fuera de lugar. 1 hora después sonó el despertador en la habitación de Mark, quien aparentemente pasó casi toda la noche en su cita, pero regresó a descansar un poco antes de irse al trabajo. Mark se levantó, y mientras se preparaba para comenzar la jornada, pudo escuchar que la alarma en el dormitorio de Jessie sonaba sin parar. Al hombre le pareció extraño que la niña no estuviera ya levantada como todos los días para prepararse para ir a clases. Así que fue a su recámara a despertarla. Cuando abrió la puerta, se sorprendió de no encontrar a la niña en su cama. Rápidamente fue al baño, pero tampoco estaba allí. Mark pensó que tal vez estaba en la cocina preparando algo para el desayuno, pero no la encontró. Comenzó a recorrer cada habitación de la casa gritando el nombre de su hija, pero no estaba en ningún lado. El alboroto despertó a Ruth y Archie, quienes se unieron a su hijo en la búsqueda de la niña. Cuando Mark se disponía a salir para buscarla por los alrededores, notó algo alarmante. La puerta principal de la casa estaba abierta. Aterrorizado pensó que probablemente había olvidado cerrarla cuando llegó a casa esa madrugada. Mark salió corriendo y recorrió el área circundante, pero Jessie se había desvanecido sin dejar rastro. Cuando el peor de los pensamientos de un padre se hizo realidad para Mark, tomó el teléfono y marcó el número de emergencias para reportar la desaparición de su hija.
Mientras llegaba la policía, Mark y sus padres llamaron a sus familiares, amigos y conocidos en el área, con la esperanza de que Jessie hubiese aparecido en la casa de alguno de ellos, pero nadie la había visto. En pocos minutos la casa estuvo rodeada de policías que acordonaron la zona alrededor del remolque y mantuvieron a raya a numerosos vecinos que se acercaron, bien sea por curiosidad o para expresar su apoyo a los Lunsford y ofrecerse como voluntarios para buscar a la niña perdida. Las autoridades emitieron una alerta nacional por la desaparición de la menor e iniciaron las investigaciones interrogando a la familia y a los vecinos. También inspeccionaron la casa y además de no encontrar señales de entrada forzada, tampoco hallaron evidencias de que se hubiese producido un robo o signos de lucha, lo que les indicó que o Jessie salió de la casa por su propia voluntad o fue extraída de la casa a la fuerza por un desconocido. Las horas pasaban y con ellas aumentaba la angustia de Mark y su familia. Angela fue informada de la desaparición de su hija y tan pronto como pudo se puso en camino desde su hogar en Monroe, Ohio, hacia Florida. Al llegar la noche, decenas de voluntarios se habían unido al operativo de búsqueda de la policía, pero no encontraron nada que los ayudara a dar con el paradero de la pequeña. En Estados Unidos es común que cuando se denuncia la desaparición de un niño, las autoridades centren la investigación en el entorno familiar de la víctima y también ubicando información sobre los agresores sexuales registrados que residan en el área donde el menor fue visto por última vez. Al principio, Mark y su padre Archie fueron tratados como sospechosos. Los sometieron a intensos interrogatorios durante al menos 3 días, buscando alguna contradicción en sus declaraciones sobre la noche en que Jessie desapareció. También les hicieron la prueba del polígrafo, pero ambos parecían decir la verdad y fueron eliminados de la lista de sospechosos para enfocarse en otras líneas de investigación. En el transcurso de las averiguaciones, los detectives de la oficina del sheriff del condado de Citrus descubrieron que un delincuente conocido como John Evander Cooey, de 46 años, no vivía en el lugar donde estaba registrado, y la ley establece que las personas condenadas por crímenes de naturaleza sexual deben notificar a las autoridades cualquier cambio de domicilio. Nacido el 19 de septiembre de 1958 en Florida, John tuvo una vida problemática desde la infancia. De hecho, parece ser que su madre lo abandonó a él y a sus hermanos cuando era aún un niño, y desde entonces estuvo dando tumbos. En menos de 30 años acumuló un abultado expediente de al menos 24 registros policiales por robo, porte de arma oculta, alteración del orden público, conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, exposición indecente, fraude y hurto, entre otros delitos. Su nombre aparecía en el registro de ofensores sexuales porque en 1978, durante un robo en una casa, John, entonces de 20 años, fue acusado de atacar a una niña en su dormitorio, cubrirle la boca con la mano y besarla a la fuerza. Por ese delito fue sentenciado a 10 años de prisión, pero en 1980 obtuvo la libertad tras cumplir solo 2 años de su condena. En 1991 fue arrestado en Kissimmee, acusado de tocar de forma inapropiada a un niño de 5 años. Debido a que en esa época las leyes contra los delincuentes sexuales eran menos severas, John volvió a ser liberado antes de tiempo. Para el momento de la desaparición de Jessie, el sujeto se había mudado con su media hermana, Dorothy Mary Dixon, de 47 años, quien vivía en una casa rodante en Snowbeard Court, a kilómetros de la residencia registrada de John en Homosassa. En el remolque, desde donde se veía perfectamente la casa de los Lunsford, vivían también el novio de Dorothy, Matthew Dietrich, de 31 años,
así como la hija de la mujer, Madeleine Secord, de 27 años, y su esposo, Jean Alan Secord, de 35. 3 días después de la desaparición de Jesse, cuando los oficiales de la oficina del sheriff fueron a la vivienda a buscar al sospechoso para entrevistarlo en relación con el caso, solo encontraron en el lugar a Dorothy, Matthew y Madeleine. Cuando les preguntaron por John, todos negaron que él se hubiese mudado con ellos y afirmaron no tener conocimiento de su paradero. Los detectives se limitaron a hacer un recorrido superficial de la casa rodante, buscando a John o algún rastro de que la niña estuvo en ese lugar, pero no revisaron a fondo la habitación que ocupaba John y mucho menos su armario. Como no hallaron nada, se marcharon y continuaron la búsqueda en el vecindario. Algunos de los vecinos que interrogaron les informaron que los ocupantes de aquel remolque, incluyendo a John, eran consumidores habituales de sustancias ilícitas, especialmente cocaína o crack. También dijeron que todos se habían visto involucrados en diferentes delitos como robos para poder costear sus vicios. Sin embargo, para los oficiales ese dato no aportaba nada relevante a la investigación. Para la policía, la posibilidad de que la niña se hubiese ido por sus propios medios no había sido descartada del todo. Más aún cuando la familia informó que en la habitación faltaba uno de los peluches preferidos de Jesse, el delfín que su padre le había regalado apenas un par de semanas antes de su desaparición. Pero los Lunsford descartaron por completo esa hipótesis. Además de que Jessie era una niña tímida y muy apegada a su padre, le temía tanto a la oscuridad que no podía dormir sin sus lamparitas encendidas. Así que era poco probable, por no decir imposible, que hubiera salido sola en medio de la oscuridad. Así fueron transcurriendo los días, y mientras más tiempo pasaba, más angustiante se hacía la espera para sus familiares. Aunque ofrecían entrevistas haciendo llamados a que quien tuviera a Jessie en contra de su voluntad la devolviera sana y salva a casa, sus seres queridos comenzaban a temer lo peor. Las autoridades también eran conscientes de que el tiempo jugaba en contra y que era muy probable que en ese punto no se tratase de un rescate, sino de la recuperación de un cuerpo. Así que extendieron la búsqueda a las zonas boscosas circundantes. Con la ayuda de perros rastreadores iban por tierra, mientras que desde el aire, helicópteros policiales sobrevolaban el área y buzos expertos en rescate revisaban los cuerpos de agua de la localidad. Pero todos los esfuerzos resultaron infructuosos. Los detectives que llevaban el caso seguían interesados en hablar con John Cowie. Así que el 14 de marzo de 2005, 19 días después de que Jessie fuera reportada como desaparecida, volvieron a visitar el remolque de su hermana Dorothy. Esta vez, los oficiales de la oficina del sheriff fueron más minuciosos, y lo que descubrieron cambió el rumbo de la investigación. Dentro del armario del dormitorio del sujeto, encontraron un colchón y unas almohadas manchados con lo que parecía ser sangre. La búsqueda de John se intensificó y sus parientes fueron llevados para ser interrogados. Aunque al principio mantuvieron su versión de que no vivía con ellos, finalmente Dorothy reveló que tras la primera visita de la policía, su hermano le pidió dinero para comprar un boleto y viajar a Savannah, en Georgia. Según registros judiciales, a su llegada a la ciudad, John retomó sus viejos hábitos y fue interrogado por la policía local sobre una presunta posesión de cannabis. Para ese momento no se había hecho efectiva la búsqueda del sujeto como presunto sospechoso, y la policía de Savannah lo dejó ir solo con una advertencia. Convencido de que pronto irían por él, y asustado por su reciente tropiezo con la ley, John enfiló hacia la ciudad de Augusta, Georgia, a más de 160 kilómetros de distancia.
Allí encontró alojamiento temporal en un refugio del Ejército de Salvación. Pero para ese entonces, la noticia de la desaparición de Jessie había acaparado los titulares de los noticiarios de todo el país, y en muchos reportes se pedía la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero del sospechoso, John Cowie. Al parecer, una voluntaria del refugio creyó que el recién llegado, un hombre calvo y delgado, de ojos azules, que parecía mayor a su edad, coincidía con las imágenes que difundían los medios. La mujer alertó a la policía de Augusta, que de inmediato fue al refugio y lo puso bajo arresto. Tras conocer las novedades de sus colegas en Georgia, la oficina del sheriff de Citrus envió a 2 de sus investigadores a entrevistar al detenido. El 17 de marzo, los detectives Scott Grace y Gary Atchison llegaron a Augusta y con la ayuda de un agente especial del FBI, interrogaron a John durante más de 3 horas. Al principio, el sospechoso negó tener algo que ver con la desaparición de Jessica Lunsford, pero cuando el detective Grace le preguntó si estaría dispuesto a someterse al detector de mentiras, el sospechoso pidió un abogado. Según registros judiciales posteriores, las cámaras de la sala de interrogatorios registraron el pedido de abogado de John en al menos 7 oportunidades diferentes. No obstante, los detectives continuaron adelante con la entrevista sin llamar a un defensor público para que asistiera al detenido. Al día siguiente, 18 de marzo de 2005, el agente especial del FBI, John Whitmore, dirigió la prueba del polígrafo que le fue practicada a John Cowie, también sin la presencia de un abogado. Durante el proceso, el sujeto se quebró y terminó confesando que fue él quien se llevó a la pequeña Jessie de su casa la madrugada del 25 de febrero. También reveló que le había quitado la vida y les dijo a los detectives el lugar donde había dejado el cadáver. En su espeluznante relato de los hechos, John les dijo a los detectives que esa noche estuvo consumiendo drogas y alcohol. Alrededor de las 3 de la madrugada, decidió entrar a la casa de los Lunsford con intención de cometer un robo. Sin embargo, dijo que cuando vio a la pequeña Jessie durmiendo plácidamente en su cama, no pudo reprimirse y decidió llevársela con él. Más tarde se supo que no era la primera vez que John veía a la niña, quien jugaba casi a diario en el jardín, sin sospechar que era observada en secreto. John señaló que le dijo a la niña que no gritara, y le ordenó que lo siguiera de regreso a casa de su hermana Dorothy. Afirmó que Jessie lo obedeció sin decir nada, y ambos salieron de la casa en silencio. El sujeto admitió que una vez que estuvo con la menor en su habitación, la agredió sexualmente y la dejó durmiendo con él en la cama. A la mañana siguiente volvió a atacarla y luego la metió en el armario, no sin antes decirle que permaneciera en silencio mientras él regresaba a trabajar en el estacionamiento de Billy. John contó que tuvo a Jessie en el armario durante 3 días y que en ese lapso la obligó a hacer sus necesidades en el armario para evitar que el resto de los ocupantes del remolque se enteraran de su presencia. Al tercer día, mientras él estaba afuera, fue cuando los detectives estuvieron por primera vez en el remolque. Según versiones, la niña seguía en ese momento cautiva, y si los detectives hubieran abierto el armario, probablemente la habrían encontrado con vida. Cuando se enteró de que las autoridades lo buscaban para interrogarlo en relación con el caso, John entró en pánico y entonces decidió que debía acabar con la vida de Jessie y ocultar su cuerpo. Según dijo, se las arregló para convencer a la niña de que entrara en una bolsa negra de basura, con la falsa promesa de que la llevaría a su casa. Pero en lugar de ello, la introdujo en otra bolsa que selló con ataduras y la llevó al patio, donde había cavado una tumba poco profunda.
John puso a la pequeña en el agujero y la cubrió con tierra y hojas secas. Los investigadores se horrorizaron al saber que Jessie aún respiraba cuando fue sepultada, solo porque su captor no se atrevió a quitarle la vida con sus propias manos. De inmediato, los detectives dieron los detalles de la confesión a sus superiores en Florida. Pasada la medianoche del 19 de marzo de 2005, un equipo de investigadores se dirigió a la casa rodante de Dorothy. Los oficiales hallaron en el patio el lugar exacto descrito por John, donde admitió haber dejado a la pequeña. No tuvieron que excavar mucho, pues a pocos centímetros se toparon con las 2 bolsas de plástico atadas que contenían los restos de Jessica Lunsford. La niña tenía las muñecas amarradas, pero al parecer en un intento por liberarse, logró sacar 2 dedos por entre las ataduras de la bolsa. Esto hizo que las falanges estuvieran expuestas. Para los investigadores presentes en la escena, fue sobrecogedor descubrir que en sus últimos momentos de vida, la víctima se aferró a su delfín de peluche. El cuerpo de la menor fue trasladado a la morgue de Leesburg, en Florida, para la autopsia de rigor. Después de deshacer las envolturas, el médico forense Stephen Cogswell procedió a examinar los restos. Según su informe, lo primero que notó el examinador forense es que la víctima fue colocada de pie en la primera bolsa, mientras que en la segunda estaba de cabeza. Se determinó que los restos presentaban un estado de descomposición de medio a severo, y aunque no se pudo precisar con exactitud la fecha del deceso, los indicios sugerían que ocurrió 3 semanas antes del hallazgo. Los 2 dedos que sobresalían de la bolsa estaban semimomificados, y el hecho de que los haya sacado a través de la atadura confirmaba que la víctima estaba viva al momento de ser enterrada. Cogswell también halló laceraciones en los genitales de Jessica, consistentes con una agresión sexual. Algunas de las lesiones indicaban que fue atacada al menos 6 horas antes de fallecer. El informe registró como causa de defunción la asfixia o falta de oxígeno, la cual duró entre 3 y 5 minutos. El atroz crimen conmocionó a la comunidad y provocó la indignación de los habitantes de Homosassa, que de inmediato se movilizaron e hicieron vigilias exigiendo justicia para Jessica. Reporteros de toda Florida y de distintos puntos del país se trasladaron a la comunidad para cubrir los eventos relacionados con el caso. John Cowie fue rápidamente extraditado de Georgia a Florida, y el domingo 19 de marzo de 2005 lo ingresaron en una celda de seguridad en la cárcel de Lecanto, en el condado de Citrus, bajo vigilancia estricta por la presunción de que podría atentar contra su vida. La policía también fue tras el resto de los ocupantes del remolque donde Jessica fue abusada y ultimada. Dorothy Nixon, su novio Matthew Dietrich y su hija Madeleine Secorn fueron arrestados y acusados de obstrucción a la justicia y de mentir a la policía. En tanto que Gene Secorn, quien no estaba en el tráiler durante el primer registro policial, no pudo ser culpado de los mismos cargos, pero fue acusado de no pagar la manutención de sus hijos. Sin embargo, no se hallaron evidencias que respaldaran su posible participación en el brutal crimen de la niña o que tuvieran conocimiento de los horripilantes actos que tenían lugar tras la puerta del dormitorio de John. Ante el estupor que causó la noticia de que la inocente niña de 9 años no fue solo abusada sexualmente, sino que sufrió un terrible final al ser sepultada viva, muchas voces comenzaron a clamar para que se le aplicara la pena capital al responsable del brutal crimen. Uno de los que se pronunció con mayor vehemencia al respecto fue Archie Lunsford, el abuelo de la víctima, quien en un principio no solo sufrió por la desaparición de su amada nieta,
sino que padeció por los señalamientos infundados de oficiales de la policía que trataron de amedrentarlo diciendo que tenían pruebas de ADN que comprobaban que había hecho algo a Jesse, lo que terminó siendo falso. En una entrevista a la cadena de televisión CNN, Archie, visiblemente conmovido, dijo que ya su nieta estaba en casa. Luego miró directamente a la cámara y, dirigiéndose a John Cowie, dijo que esperaba que se pudriera en el infierno y expresó sin reservas su deseo de que lo sentenciaran a la pena máxima. La familia estaba devastada, pero en medio de su dolor, Mark, el padre de Jesse, comenzó a preocuparse por evitar que otras niñas pasaran por lo mismo que su hija. Fue por eso que semanas después del hallazgo del cuerpo de la niña, creó la fundación Jessica Marie Lunsford. A través de esta organización comenzó a presionar a los legisladores de Florida para que aprobaran una ley que endureciera las penas contra los ofensores sexuales, que, como John Cowie, salen de la cárcel antes de tiempo. Los llamados de Mark y de la opinión pública encontraron eco en los representantes Nancy Argenziani y Charlie Dean, quienes redactaron un proyecto de ley que, entre otras medidas, proponían sentencias más severas, seguimiento electrónico a los delincuentes sexuales en libertad condicional y el uso de las bases de datos estatales para que los ofensores no pudieran eludir a las autoridades. Mientras esto ocurría, la comunidad seguía en vilo a la espera del enjuiciamiento de John. Finalmente, el proceso en su contra comenzó el 1 de abril de 2005. Cuando el gran jurado lo acusó de asesinato en primer grado, secuestro, robo y agresión sexual. 5 días después, John compareció ante el tribunal y se declaró inocente de todos los cargos. Fue enviado de regreso a la cárcel del condado sin derecho a fianza. En cuanto a sus compañeros de vivienda, trascendió que se retiraron todos los cargos en su contra y todos fueron liberados. Esto enfureció a la familia y al público, que se resistían a creer que un crimen de esa naturaleza ocurriera frente a sus narices, en un espacio tan reducido por la cantidad de ocupantes, y ninguno se diera cuenta. En medio del descontento y la indignación de los ciudadanos, en mayo de 2005, el entonces gobernador Jeb Bush firmó la ley llamada Jessica Lunsford, en memoria de la niña desaparecida y ultimada, para endurecer las penas a los pederastas en el estado de Florida. El instrumento legal establece condenas mínimas de 25 años de cárcel para las personas que sean declaradas culpables de abusar sexualmente de menores, y una máxima de cadena perpetua. También se incluyó la propuesta de colocar dispositivos de localización satelital a los convictos por delitos de esta naturaleza que hayan cumplido sus sentencias y estén en libertad condicional. En marzo de 2006, poco más de un año después del espantoso crimen, 2 guardias penitenciarios de la cárcel donde John estaba recluido, Kenneth Slenker y Sherry Johnson, conversaban sobre los peligros de dejar a los niños en la guardería. Al parecer, John los escuchó hablar y se sintió aludido por lo que comentó Sherry, quien dijo que prefería dejar a sus hijos en casa debido a sujetos como él. Cuando la guardia se fue, John llamó a Kenneth a su celda para lamentarse de la forma como se refirieron a él. Pese a que se había declarado inocente, volvió a admitir su culpabilidad al decirle que no quiso quitarle la vida a Jessica y que nunca se vio a sí mismo como alguien capaz de hacer algo como eso. Cuando se acercaba la fecha del juicio, el tribunal se encontró en el dilema de seleccionar a un jurado imparcial en el condado de Citrus debido a la amplia cobertura que tuvo el caso. El juez Richard Howard ordenó que el jurado lo integraran residentes del condado de Lake, la comunidad más alejada del 5º distrito judicial de Citrus, donde se ventilaba el caso. Para julio de ese año,
Aparentemente se había resuelto el tema del jurado, por lo que el juez Howard escuchó los testimonios sobre las declaraciones previas ofrecidas por John Cowie en Augusta, Georgia, a los detectives de Citrus. Debido a que el acusado había solicitado un abogado, el juez consideró que dicho testimonio debía ser desestimado, debido a que los detectives violaron los derechos Miranda del detenido al ignorar su petición de tener un representante legal. Si bien esta decisión representó un duro golpe para la causa de la fiscalía, todavía tenían como elementos probatorios las evidencias físicas que apuntaban directamente a John Cowie como autor del rapto, agresión sexual y homicidio de la niña Jessica Lunsford. No obstante, el juez decidió de forma repentina que no podía reunir a un jurado realmente libre de ideas preconcebidas en torno al acusado. Algunos miembros del panel comenzaron a excusarse por problemas de agenda, y otros dijeron haber recibido amenazas si no declaraban culpable a John. En vista de los acontecimientos, Howard consideró que lo mejor sería trasladar la sede del juicio. Tras barajar varias opciones, finalmente se decidió que el proceso se llevaría a cabo el 12 de febrero de 2007 en el condado de Miami-Dade, Florida. Pese al revés que sufrió la acusación con la supresión de la confesión grabada del acusado, el fiscal estatal adjunto, Peter Magrino, confiaba en que los resultados de las pruebas de ADN practicadas al colchón manchado de sangre encontrado en el armario de la habitación del acusado y las huellas dactilares de Jessica halladas en el lugar serían suficientes para que lo declararan culpable. Durante las audiencias, el fiscal también instó a los jurados a considerar las declaraciones de John a los guardias penitenciarios mientras estaba a la espera del juicio en la cárcel del condado de Citrus en 2006. El 13 de marzo de 2007, el panel escuchó a 3 carceleros, quienes testificaron que escucharon al acusado decir que no tenía intención de matar a Jessica y que se disculparía con ella cuando la conociera en el cielo. Todo esto fue refutado por el abogado defensor Dan Lewan, quien le dijo al jurado que se preguntara cómo John pudo extraer a la niña de su casa en medio de la noche, introducirla en su habitación y mantenerla en el armario durante 3 días sin que nadie lo notara. Además, señaló a los investigadores de no buscar las huellas de los otros adultos que vivían en el mismo remolque. A pesar de las alegaciones de la defensa, el 7 de marzo de 2007, el jurado declaró a John Evander Cowie, de 48 años, culpable de asesinato en primer grado, secuestro, agresión sexual y robo en relación con el caso de Jessica Lunsford, de 9 años. Una semana después, el 14 de marzo, tras deliberar durante poco más de 1 hora, el mismo jurado recomendó al tribunal que se le impusiera la pena capital. El 11 de agosto de 2007, un jurado que supervisaba el caso votó 10-2 a favor de que John fuera elegible para la pena máxima. La defensa argumentó que John había sufrido toda una vida de abuso emocional y que tenía un coeficiente intelectual inferior al normal, lo que le permitiría evitar la sentencia en virtud de un fallo de la Corte Suprema de 2002 que prohíbe la ejecución de personas con discapacidad mental. Sin embargo, una prueba independiente de inteligencia calificó el coeficiente intelectual del acusado de 78, ligeramente por encima del nivel estándar aceptado de retraso mental, que es de 70. Tampoco sirvieron de nada a la hora de pedir clemencia las alegaciones de traumas infantiles por el abandono materno y los daños en su cerebro causados por su prolongada adicción a las drogas. El 24 de agosto se llevó a cabo la audiencia de sanción, presidida por el juez Richard Howard, quien, siguiendo la recomendación del jurado, sentenció a John Evander Cowie a ser ejecutado con inyección letal. El acusado no mostró ninguna emoción al escuchar el veredicto. Miembros del jurado,
familiares de la víctima y algunas personas que abarrotaron la sala no pudieron evitar las lágrimas cuando el juez leyó la declaración final del veredicto. Howard describió la dolorosa agonía que sufrió Jessica mientras su vida se extinguía a causa de la falta de oxígeno, y cómo su único consuelo en esos momentos finales fue un delfín de peluche que le regaló su padre. Tras el veredicto, los padres y abuelos de Jessie se abrazaron y sollozaron en silencio. A la salida del tribunal, algunos miembros del jurado se acercaron para consolarlos y expresarles su apoyo. Mark declaró que si bien se había hecho justicia para Jessica, aún sentía que el crimen no le había dado cierre, pues pensaba que su hija no había sido la única víctima de John. Comentó que faltaba mucho por hacer para proteger a los niños de los delincuentes sexuales, y anunció que continuaría trabajando a través de la fundación que lleva el nombre de su hija para que se crearan leyes más rigurosas. El 19 de febrero de 2008, casi 3 años después de los hechos, Mark introdujo una demanda contra la oficina del sheriff del condado de Citrus y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. El sheriff Jeff Dowsey declaró que creía que el caso era infundado y recordó que el único responsable del deceso de Jessica era John. En respuesta a comentarios que lo señalaban de buscar lucrarse con la tragedia de su hija, Mark respondió que actuaba motivado por la necesidad de que se cambiaran las políticas y los procedimientos policiales. Recordó que en las primeras horas de la desaparición de Jessie, las autoridades perdieron un tiempo precioso investigándolo a él y a su padre. Además, en la primera visita no revisaron con detenimiento la habitación de John en el remolque de su hermana, cuando se presume que la niña seguía con vida encerrada en el armario. De igual modo, dijo que durante las labores de rastreo, algunos sabuesos apuntaron hacia esa casa rodante, pero los oficiales los ignoraron. Hasta la fecha se desconoce si la acción prosperó o llegaron a algún acuerdo extrajudicial. Lo que sí se sabe es que el deseo de la familia de Jessie de presenciar la ejecución de su verdugo se vio frustrado con el deceso repentino de John Cowie, el 30 de septiembre de 2009, poco después de su cumpleaños 51, y antes de que el tribunal pudiera ejecutar su sentencia. Al parecer, el criminal falleció a causa de complicaciones relacionadas con el cáncer colorectal que padecía desde hacía algún tiempo. Aunque su deceso significó de alguna manera un cierre para los Lunsford, de ninguna manera alivió el profundo dolor que les causó perder a su amada Jessie. Sin embargo, quedan como un legado las reformas legales impulsadas por su familia para proteger a otros niños. Su historia no solo acaparó durante varios años los titulares de la prensa en Florida y capturó la atención de medios nacionales e internacionales, sino que ha inspirado decenas de documentales que hacen un recorrido desde su esperado nacimiento hasta su trágico final y las secuelas sociales y jurídicas del caso. El rapto y posterior homicidio de una niña inocente en manos de un delincuente reincidente es un recordatorio de que nunca son suficientes las medidas para mantener a salvo a nuestros hijos y que debemos estar atentos, pues tras la fachada de un vecino amistoso puede esconderse el criminal más perverso. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!